¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles le doy la bienvenida a Marilena Vega. ¿Cómo Muy estás, buenas noches, Marilena? Darío. Bien, gracias. Rogelio Varela, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, Marilena, ¿qué tal? Muy Buenas buenas noches. noches. Quédese con nosotros, ya hizo su testamento, ¿qué opinión tiene sobre el futuro de las herencias? Todo esto lo vamos a platicar con los expertos en temas relacionados con las notarías. La productividad laboral en las actividades relacionadas con los servicios presentó una disminución de 2.1%, en las industrias de 1.7% y en la actividad primaria de 0.9% en el mismo lapso. Luego del efecto de la incorporación de los derechos especiales de giro que asignó el Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 12.200 millones de dólares, las reservas internacionales de México anotaron otro máximo histórico. A pesar de la crisis por la pandemia, la CONSAR reporta que en agosto tuvieron plusvalías por 72.480 millones de pesos. Para detonar el crecimiento del país, el gobierno debe de incluir en el paquete económico 2022 5 áreas prioritarias: salud, inversión, programas de impulso, educación y seguridad, así lo afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, la CONCANACO, José Manuel López Campos. El manejo de las herencias definitivamente va ligado al tema de los testamentos. Vea lo que le preparamos. Con el objetivo de fortalecer y dar certeza a las familias sobre su patrimonio, desde el 2002, la campaña Septiembre, Mes del Testamento, facilita la elaboración de dicho documento. De acuerdo al INEGI, en 2012 la población de México ascendió a 120.8 millones de habitantes, de los que solo 234.133 registraron su testamento ese año, por lo que la Secretaría de Gobernación concluyó que solo 1 de cada 500 mexicanos contaba con sucesión patrimonial. En México, la cultura testamentaria continúa siendo un tema rezagado. Hoy en día, el promedio nacional que ha hecho su testamento es de 6%. De acuerdo con la octava encuesta de servicios notariales de la Ciudad de México, el porcentaje de realización del testamento durante 2019 y 2020 se mantuvo en un 20% de entre la población en edad de realizarlo, colocando a la capital del país como la entidad donde más testamentos se dictaminan, seguido del Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Aguascalientes. Testamentos, herencias, cambio de reglas, cambios fiscales, de esto y más platicamos el día de hoy con Guillermo Escamilla. Él es presidente del Colegio Nacional de Notarios Mexicanos. Muy buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marilena. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Darío, a Rogelio y sobre todo a Tomás Auditorio. Guillermo, ¿qué es lo que en todo caso esperarían ustedes como cambios eh, a las reglas del juego, si es que existe esa posibilidad? Y si no, ¿qué es lo que pudiéramos esperar nosotros como ciudadanos? Bueno, al final del día, el notariado, las y los notarios de México somos también ciudadanos. ¿Qué nos interesa siempre? Tener certeza y seguridad jurídica. Y parte de las reglas fiscales deben de contribuir a ello. Si tenemos reglas claras, reglas de fácil seguimiento, seguramente podremos tener mayor tranquilidad para el aspecto de inversiones y también para nuestras decisiones patrimoniales. Esperamos, seremos cuidadosos al hacer la revisión del paquete fiscal y desde luego contribuir para que estas premisas se puedan lograr. Claro. Guillermo, comentaba Mari sobre el tema de las herencias y una parte pues relevante de pues el manejo de esto es el testamento. ¿Qué tanto se ha sensibilizado el mexicano, la sociedad, de la importancia de elaborar un testamento? Hola Rogelio, bueno, realmente ha ido creciendo esa sensibilización para otorgar un testamento. El testamento es un acto que es muy sencillo de otorgar y en septiembre, mes del testamento, además es muy accesible. Solamente requerimos de una identificación oficial con fotografía, una hora de su tiempo y ganas para hacerlo. Y con eso prevenimos posibles conflictos familiares y que las cosas no queden en manos de quienes quisiéramos. En respuesta concreta a tu pregunta, menos del 5% de los mexicanos con edad para testar han otorgado su testamento, pero sin embargo ha ido creciendo y una muestra de ello es que en la Ciudad de México
el porcentaje de personas que declaran haber otorgado su testamento aumentó en los últimos 2 años. Guillermo, entonces, después de la pandemia o a casi 2 años de la pandemia, ¿ha habido evolución en materia de herencias, en materia de testamentos? ¿Esto ha mejorado en territorio nacional? Bueno, sin duda el Notariado Nacional ha estado contribuyendo y flexibilizando la manera en la que podamos tener contacto con las personas previo al otorgamiento del testamento. Es decir, derivado de la pandemia, como en muchas otras actividades, las tecnologías nos han ayudado para estar más cerca. Todavía tiene que ser presencial el otorgamiento del testamento. Y en concreto en la Ciudad de México, a partir de una reforma al Código Civil en el pasado mes de agosto, ya es posible que se otorgue bajo ciertos cumplimientos y situaciones particulares de manera electrónica. Dentro de un par de años, formalmente las escrituras podrán incluso otorgarse de manera electrónica. Guillermo, ¿cómo fue este año y medio, un poquito más de crisis sanitaria tras pues la orden que se dio para mantener la sana distancia, el confinarse por parte de la población? ¿Cómo fueron los trámites, si es que se dieron, y cómo se ha dado ese regreso paulatino a las actividades notariales? Eh, Bien, Darío, efectivamente la actividad notarial es un crisol entre la seguridad patrimonial y las inversiones en el país, tanto por empresarios como cualquiera de nosotros como personas físicas. Al iniciar la pandemia, también lo que inició fue una incertidumbre. Todos estábamos con la expectativa de que pronto concluyera y desafortunadamente a la fecha no ha sido así. Y hemos tenido altibajos. Vemos ahorita una recuperación, el propio Banco de México lo anunció el día de ayer, el crecimiento esperado para este año va a ser importante. Y también vemos que en este 2021, ya acostumbrados a los procesos derivados de la pandemia, la actividad notarial también ha recibido mayores operaciones. Guillermo, nos comentabas en la charla sobre el apoyo de la tecnología para la labor que realizan los notarios, pero ¿existen en nuestro país suficientes notarios para las necesidades que requiere pues, las empresas y por supuesto las personas físicas? Es muy importante comentar que la participación del notario contribuye a la seguridad jurídica y en ese tenor a la seguridad en las inversiones. El número de notarios que hay ahorita está siendo suficiente para la situación que actualmente estamos viviendo. No obstante ello, se están abriendo en diversas entidades del país el acceso a nuevos notarias y notarios a manera de poder estar con la suficiente oferta en el servicio para cuando sea requerido precisamente la actuación notarial. La manera en la que se accede al notariado va a depender de cada una de las entidades federativas y entendemos que en cada una de las entidades ha habido incremento de notarios, tanto en la Ciudad de México como como en las demás entidades federativas. Guillermo, entonces, dentro de esta evolución en materia de regulación, en materia de reglas, ¿los notarios a nivel nacional están evolucionando al mismo ritmo o veremos un cambio o una transformación también dentro del gremio? Bueno, precisamente el gremio tiene que cambiar porque el derecho va cambiando y la sociedad también en su forma de comunicarse va cambiando. Eh, Tengo la convicción y así estamos trabajando, sumando en el Notariado Nacional para que la tecnología sea una herramienta indispensable en la actuación del notario. Y desde luego permanecer la actividad del notario en su actividad fedante y de asesoría como debe de ser. Ahora, la tecnología también va evolucionando, dándonos más certeza, dando mayor celeridad y también mayor grado de conservación de cada uno de los instrumentos. Y prueba de ello es que ahora estamos comunicados a distancia. Entonces, vamos a caminar, ya estamos caminando para ello y estoy cierto que a la brevedad todo el notariado estará sumado a los nuevos pasos en tecnología. Guillermo, ¿qué es lo que están demandando los usuarios de los servicios notariales? Hablamos de cambios de paradigmas, de nuevas realidades, a partir pues, de esta crisis pandémica, de la modernización y digitalización de los procesos, pero poniéndonos en los zapatos del ciudadano, ¿qué es lo que están demandando hoy día de los notarios los mexicanos?
Bueno, además de lo que evidentemente encuentran con la o los notarios en el país, sí están solicitando que en un solo lugar podamos atender más requerimientos que se van precisando para los procesos de negocio y los procesos personales. Por eso la capacitación que tenemos en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano no se constriñe a situaciones propiamente jurídicas que per se ya la debemos de tener y estar actualizados. También cuestiones administrativas, cuestiones financieras, cuestiones de asesoría en los procesos de negocio es algo que nos están solicitando y estamos ya trabajando en ello, Darío. Guillermo, me gustaría regresar un poco a lo que te preguntaba Darío en el sentido de, en este periodo de crisis sanitaria, ¿qué tanto se pudo interrumpir o agilizar pues todo este proceso del notariado? Hubo un momento que tuvimos a partir de marzo del año pasado y hasta la declaración de la emergencia sanitaria por parte del gobierno federal. Fue un proceso de asombro, pero también fue un proceso en el que el Notariado Nacional estableció las medidas necesarias para poder seguir atendiendo a la población. Y sucedieron dos cosas. La actividad notarial fue determinada como una actividad esencial y las notarías no cerraron las puertas. Y la adopción de estas medidas de diálogo a distancia para poder atender a la población y solamente citarlos para la firma de la escritura. Guillermo, se habla mucho de impuestos, a testamentos, a herencias. ¿Qué pasaría o cuál sería la reacción si hay en otros países ya esto? ¿Cómo se vería afectado en territorio nacional de frente pues, a una baja solicitud e inscripción en este tipo de instrumentos? Bueno, al final del día, cada contribución debe de servir para satisfacer una necesidad propia del Estado, una necesidad en la prestación de un servicio, cualquiera que le podamos llamar, o para la infraestructura que requiere el país. Cuando se impacta de manera poco favorable en el aspecto fiscal, lo que va a suceder es que se va a dar un aliciente negativo. Es decir, en lugar de sumar mayor contribución y mayor ingreso, puede darse que se suspendan operaciones que desencadenen un menor ingreso. ¿Qué sucede en el caso de las herencias y en el caso particular de los inmuebles? En este momento, la adquisición de bienes por herencia no causa impuesto federal, pero sí causa un impuesto estatal o de la Ciudad de México por la adquisición del inmueble correspondiente. Si aumentamos un costo de transacción a través de un impuesto adicional, no solamente se pudiera llegar a inhibir la adjudicación de los bienes por herencia y a ir en detrimento de la visión de este impuesto federal de haber una mayor recaudación. También lo va a haber en la recaudación que per se hay en cada una de las entidades. Entonces, quizá sería cuestión de tener un mayor estudio en el impacto efectivo que esa medida pudiera darse. Pues Guillermo Escamilla, presidente del Colegio Nacional de Notarios Mexicanos, muchísimas gracias por esta charla para Índice Económico. Muchísimas gracias a ti, Marilena, a ti, Darío, a ti, Rogelio. Es un honor estar con ustedes y con su auditorio. Estamos a sus órdenes. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues algo queda claro, no habrá sorpresas en esta reforma o en este paquete económico. Sí. Sorpresas como impuestos a las herencias, como cualquier otra agravante que implique pues, un gasto para el público, en este caso que hace uso de los servicios notariales. Ojalá que así sea de verdad. Si no, esto pues por lo menos cambiaría el rumbo, ¿no? Habemos muy pocos todavía los que tenemos en regla este tipo de instrumentos. Darío ya sabía, Rogelio, te vamos a balconear, nos hace falta hacerlo. ¿verdad? Claro, sí. Esperemos que, como tú dices, haya certidumbre en el tema fiscal y que, bueno, todos hagamos conciencia, empezando por mí, en que Claro. tenemos que hacer un testamento. Bien, pues muchísimas gracias, Marilena. Muy buenas noches. Rogelio, muy buenas noches. Gracias, Darío, Marilena. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles 11:45 de la noche. Índice Económico por ADN 40.